Mi novia dijo, a veces realmente extraño estar soltera, la noche antes de su cumpleaños. Yo respondí, entendido, luego cancelé nuestro viaje a Niágara y dejé que me llamara cruel en línea, hasta que un amigo en común entró en los comentarios y le di a mi novia de 2 años y medio exactamente lo que dijo que quería para su cumpleaños. No le gustó el regalo. Lo que pasaba con Mía era que tenía una manera de iniciar conversaciones que te hacía sentir como si fueras el afortunado por ser incluido. Lo había perfeccionado durante años de práctica. Un particular ablandamiento de la voz, una inclinación lateral que la hacía parecer más pequeña y vulnerable de lo que realmente era. Encogía los pies debajo de ella en el sofá y te miraba con esa expresión que estaba a medio camino entre la confesión y la invitación, y sentías como tus defensas se derrumbaban sin darte cuenta de que estaba sucediendo. Yo había caído en esa expresión más veces de las que podía contar en 2 años y medio juntos. Ese domingo por la noche de octubre, llevaba 2 meses de haber salido de 30 horas extras repartidas en el lanzamiento de un proyecto que, finalmente y por suerte, se había puesto en marcha sin incidentes. Era ingeniero de sistemas estructurales en una empresa de tamaño mediano, el tipo de trabajo que implicaba suficiente precisión y suficientes consecuencias como para que aprendieras rápidamente a distinguir entre un problema de soporte de carga y uno cosmético. Todavía no había aprendido a aplicar esa misma habilidad a mi relación. Estábamos en el sofá de mi apartamento. Mía estaba acurrucada contra mi hombro. Había algún programa en la televisión al que ninguno de los dos le prestaba atención. La lámpara estaba encendida. La ventana estaba oscura. Tenía una taza de café a medio terminar enfriándose en la mesa a mi lado, y por primera vez en semanas, estaba genuinamente relajado. Fue entonces cuando Mía giró la cabeza y me miró con esa expresión. «¿Puedo decirte algo?», dijo ella. «Antes de seguir, si eres nuevo aquí, por favor, tómate un segundo para suscribirte, dejar un me gusta, un comentario y compartir esta historia. Ayuda a que más gente encuentre este canal, y las historias como esta merecen ser escuchadas». «Por supuesto», dije yo. «Primero tienes que prometer que no te enojarás», dijo ella. «Solo escucha. No reacciones. Solo escúchame». Debería haber reconocido el marco por lo que era. Pero estaba relajado y ella estaba cálida contra mi hombro y yo confiaba en ella. Así que dije lo que ella necesitaba que dijera. «Lo prometo», dije. Mía respiró hondo. Hizo lo que siempre hacía antes de decir algo que claramente había estado ensayando. Un pequeño fruncimiento de labios, una mirada hacia sus manos. Luego volvió a mirarme. «Eres el amor de mi vida», dijo. «Quiero que sepas eso primero. No quiero a nadie más. No se trata de eso». «De acuerdo», dije. Pero a veces, se interrumpió. Dejó que la pausa hiciera su trabajo. «A veces realmente extraño estar soltera». No dije nada. «No es por ti», dijo rápidamente. «Tú eres perfecto. Es solo que extraño la sensación de no tener que rendirle cuentas a nadie. Como no tener que pensar en cómo mis decisiones afectan a otra persona. No tener que reportarme o explicar a dónde voy o considerar los sentimientos de otra persona antes de hacer algo. Extraño simplemente ser libre». Se movió contra mí, inclinando la cabeza para mirarme a la cara, leyéndola. «Solo lo digo porque quiero que seamos honestos el uno con el otro», dijo. «No quiero que haya resentimiento entre nosotros. Quiero que podamos decir las cosas difíciles. Eso es comunicación saludable». Se detuvo, se acomodó de nuevo. La televisión murmuraba algo en el fondo. Podía sentirla esperando. La cualidad particular de su quietud que significaba que ya estaba imaginando mi respuesta. Ya tenía un guión para ella. La tranquilidad de deberías habérmelo dicho antes. Claro que sí, cariño, lo entiendo. Podemos encontrar una solución. Me quedé muy quieto por un momento y dejé que la frase volviera a pasar por mi cabeza. Extraño la sensación de no tener que rendirle cuentas a nadie, no tener que pensar en cómo mis decisiones afectan a otra persona, no tener que considerar los sentimientos de otra persona antes de hacer algo. Repasé cada frase con cuidado, de la forma en que se examina un plano estructural bajo una mejor luz, buscando dónde recae realmente la carga. Y ahí estaba, de forma clara e inconfundible.
Mía no me estaba diciendo que extrañaba a sus amigos o sus viajes en solitario o sus noches sin compromisos. Me estaba diciendo que lo que extrañaba específicamente era mi ausencia, la ausencia de mis expectativas, la ausencia de tener que dar cuenta de mi existencia. No estaba triste por algo externo. Estaba cansada de mí. Había entregado esto en los términos más suaves posibles, envuelto en afirmaciones y enmarcado como honestidad, porque el marco estaba diseñado para hacer imposible que yo respondiera al contenido real. Si decía lo que estaba pensando, sería yo quien rompiera la promesa. Sería yo quien reaccionara en lugar de escuchar. Sería el difícil, y ella sería la valiente que intentó comunicarse y fue castigada por ello. Era una trampa muy limpia. Me di cuenta de la sensación de los latidos de mi propio corazón, algo que solo me sucede en circunstancias específicas. El momento antes de la revisión de un proyecto en el que sé que encontramos el error justo a tiempo, el momento en que un cálculo se resuelve y el número no es el que esperabas, pero al menos ahora lo sabes. Entiendo, dije. Eso fue todo. Me levanté del sofá. Mía se incorporó, la cómoda inclinación de su cuerpo reemplazada por algo más alerta. ¿A dónde vas? Necesito un poco de aire, dije. Crucé hacia la entrada y tomé mi chaqueta del gancho junto a la puerta. Oí a Mía levantarse del sofá detrás de mí. Caleb, en serio, me abro a ti y simplemente te vas. No me estoy yendo, dije. Estoy tomando un poco de aire. Dije que no reaccionaría. Así que estoy eligiendo no reaccionar ahora mismo. Eso es lo mismo. Me puse la chaqueta. No es lo mismo, dije. Realmente no lo es. Estás arruinando toda la noche, dijo ella. Estaba tratando de ser honesta, y ahora vas a hacerme sentir culpable por ello. Me detuve en la puerta. La miré una vez, de pie en medio de la sala con los brazos cruzados y la barbilla en alto, ya componiendo la expresión herida que yo había pasado 2 años y medio tratando como evidencia de su vulnerabilidad. Comprendí, con la claridad que a veces llega cuando has estado cargando un peso durante mucho tiempo y de repente lo dejas, que nunca había estado viendo vulnerabilidad. Había estado viendo una herramienta de manipulación. Hablamos mañana, dije. Me fui. Conduje durante unos 40 minutos sin un destino en particular. La ciudad se extendía a ambos lados de la autopista y dejé que los faros que venían hacia mí ocuparan la mayor parte de mi atención, que era lo que necesitaba. Cuando los pensamientos superficiales se despejaron, lo que había debajo no era tan complicado como esperaba. 2 años y medio. Había estado con Mía desde que ambos teníamos 23 años. Había conducido 4 horas de ida y 4 de vuelta para ayudarla a mudarse de apartamento 2 veces. Había escuchado cada variación de cada conflicto que tenía con sus amigos, su hermana, su madre, su variado elenco rotativo de compañeros de trabajo. Había estado presente en su cumpleaños cada año, en sus cenas familiares, en los eventos para los que necesitaba un acompañante y en aquellos en los que solo quería compañía. Había pagado más de mi parte en más cenas de las que podía contar porque Mía tenía una forma de sorprenderse con la cuenta que nunca desaparecía, sin importar cuántas veces saliéramos. Había sido, en otras palabras, exactamente lo que ella describió no querer, presente, constante, responsable, una persona cuyos sentimientos tenía que considerar. Y lo que me había dicho esta noche, disfrazado en el lenguaje de la honestidad y la comunicación saludable, era que ella experimentaba mi presencia constante como una restricción a su libertad. Pensé en el viaje que había reservado hacía 3 meses como sorpresa para su cumpleaños. 4 días en las cataratas del Niágara, un hotel en el que había gastado una buena cantidad de pesos. Reservaciones para cenar que había hecho con 2 meses de antelación. Toda la arquitectura de un cumpleaños que ella había mencionado querer el pasado febrero y que yo había guardado silenciosamente y comenzado a construir a su alrededor. Su cumpleaños era mañana. Había planeado contárselo esta noche, antes de que la conversación tomara el giro que tomó. Me senté con todo esto en el arcén de la autopista con el motor en marcha. Mía quería su libertad. Lo había dicho claramente. Cualquiera que fuera el lenguaje circundante, cualquiera que fuera el suavizado, ella había mirado una relación que había funcionado bien con una persona que se presentaba sin quejas, que planificaba con antelación y prestaba atención. Y había identificado esa relación como lo que se interponía entre ella y la vida que realmente quería.
De acuerdo. Conduje a casa y me fui a dormir. Llamó a las 8:15 de la mañana siguiente, que era su cumpleaños. Yo llevaba una hora despierto. Dejé que sonara y luego le devolví la llamada. Buenos días, dije. Por fin, dijo ella. Sigues actuando raro. No estoy actuando raro, dije. He estado pensando. De acuerdo. Su tono cambió, asentándose en algo que esperaba ser consolado. Mira, anoche solo necesitaba que me escucharas sin convertirlo en todo un problema. Te escuché, dije. En eso he estado pensando. Una breve pausa. De acuerdo, dijo ella, con más cuidado esta vez. Dijiste que estar conmigo te hace sentir que no eres libre. Qué extrañas no tener que pensar en cómo tus decisiones afectan a otra persona. Qué extrañas no tener que rendirle cuentas a nadie. Dije que no se trata de ti específicamente. Es específicamente sobre mí, dije. Yo soy la persona a la que le tienes que rendir cuentas. Soy la persona cuyos sentimientos tienes que considerar. No hay una versión de eso en la que no se trate de mí. Silencio de su parte. Lo he pensado, dije. Y no quiero ser lo que te hace sentir limitada. Esa no es la relación en la que quiero estar. Y no creo que sea una que funcione para ninguno de los dos. Así que creo que deberíamos terminar esto. El silencio pasó de pensativo a eléctrico en aproximadamente un segundo. ¿Hablas en serio ahora mismo?, dijo ella. Estoy hablando completamente en serio, Caleb. Es mi cumpleaños. Lo sé, dije. Estás rompiendo conmigo en mi cumpleaños. Anoche me dijiste que extrañabas la libertad de no estar en una relación, dije. He decidido darte eso. Considéralo un regalo de cumpleaños. Escuché su respiración entrecortarse de la manera que precedía a las lágrimas genuinas o a la actuación de lágrimas genuinas. Y después de 2 años y medio, ya no estaba seguro de cuál era cuál. El viaje a Niágara, dije, ya he cancelado la reservación, el hotel, las cenas, todo. Llamé esta mañana. Otro silencio. Este diferente. El tipo que sigue al descubrimiento de que la salida que pensabas que estaba allí, no está. Cancelaste el viaje, dijo. Esta mañana, dije. Cancelaste mi viaje de cumpleaños. No parecía tener mucho sentido mantenerlo, dije. Cuando volvió a hablar, la suavidad había desaparecido por completo. Lo que la reemplazó fue una voz que había escuchado antes, pero generalmente solo al final de una discusión que había ido mal, cuando las herramientas más suaves dejaban de funcionar y necesitaba algo con más filo. No puedo creerte, dijo. Esto es una locura. Intento tener una conversación honesta contigo y lo usas en mi contra. ¿Sabes que eso es lo que estás haciendo, verdad? Me estás castigando por ser vulnerable. No te estoy castigando, dije. Te estoy tomando la palabra. Dije que a veces extraño estar soltera. Todas las personas en una relación a largo plazo se sienten así a veces. Es completamente normal. Quizás lo sea, dije. Pero también me dijiste que mi presencia en tu vida te hace sentir que no eres libre. Que tener que considerar mis sentimientos es algo de lo que quieres ser liberada. Esas no son las mismas cosas que a veces desear poder dormir hasta tarde un sábado sin avisar. Estás tergiversando todo lo que dije. Te lo estoy repitiendo, dije. Lo estás haciendo de nuevo, dijo, y su voz había adquirido la cualidad particular que reconocí como el cambio a una contraofensiva total. Siempre haces esto. Me haces sentir como si caminara sobre cáscaras de huevo, como si no pudiera decir nada sin que lo analices y encuentres una manera de usarlo en mi contra. Por eso me siento asfixiada, porque eres controlador. Dejé que eso se asentara por un momento. Soy controlador, dije. Sí, eres rígido y sobreanalizas todo y conviertes todo en una especie de prueba que siempre estoy fallando. Llevo meses sintiéndome así y finalmente tuve el valor de decir algo y estás demostrando exactamente por qué es tan difícil hablar contigo. Mía, dije, una persona que se comunica de buena fe no empieza pidiéndole a su pareja que prometa no reaccionar.
Ese marco existe específicamente para evitar que la otra persona responda honestamente a lo que está a punto de escuchar. No buscabas una conversación. Buscabas un permiso. Y una persona que es genuinamente feliz en una relación y ocasionalmente extraña su libertad en solitario no describe la presencia de su pareja como una ausencia de responsabilidad y libertad de consecuencias. Dije que esas son palabras específicas. Significan algo. Ahora estaba llorando, o produciendo el sonido del llanto, y yo volvía a no estar seguro. «Estás haciendo esto en mi cumpleaños», dijo. «Lo planeaste. Esperaste específicamente a hoy para herirme tanto como fuera posible». «No planeé nada», dije. «Dijiste lo que dijiste anoche». «Lo pensé durante la noche y te lo estoy diciendo esta mañana». «El momento es el que es». «El momento es mi cumpleaños», dijo. «¿Mi cumpleaños, Caleb?» «Sé qué día es». «Eres una persona cruel», dijo. «Sabes, actúas tan tranquilo y razonable, pero eres cruel. Estás destruyendo deliberadamente mi cumpleaños para castigarme, y te escondes detrás de toda esta cosa lógica y distante como si eso lo hiciera aceptable. A partir de ahora, cada decisión que tomes es enteramente tuya. Tus elecciones no tienen que pasar por ninguna consideración de mis sentimientos. Eso es lo que describiste que querías. Espero que sea todo lo que imaginabas». Escuché cómo tomaba una respiración profunda y entrecortada. «No me contactes de nuevo», dije. «Cuídate». Terminé la llamada. Me senté en la mesa de mi cocina por un rato con mi teléfono boca abajo frente a mí y mi segunda taza de café. El apartamento estaba muy silencioso. Afuera, la mañana de octubre era gris y tranquila. Tenía un libro que había querido retomar durante 2 semanas y ninguna razón en particular para estar en ningún sitio hasta el lunes. Giré mi teléfono y le envié un mensaje a mi amigo Dom, quien había escuchado varios meses de mi ambivalencia sobre la relación y quien tenía el don particular de nunca decir, «te lo dije». El mensaje decía, «se acabó». Respondió 4 minutos después. «¿Estás bien?» Lo pensé honestamente, mejor de lo que esperaba, respondí. Él contestó, «ven el sábado. Haremos algo a la parrilla». La primera llamada de Mía llegó a las 11 de esa mañana, luego otra a las 11:20. Luego un mensaje de texto que decía, «necesitamos hablar. Esto no ha terminado». Luego otro mensaje que decía, «hablé con Jess y ella está de acuerdo en que estás siendo completamente irrazonable». Luego uno más largo que comenzaba con, «no he sido más que paciente con tu indisponibilidad emocional durante 2 años y medio», y continuaba durante varios párrafos en esa línea, construyendo un caso que claramente ya había perdido antes de ser presentado. Lo leí una vez. Luego dejé mi teléfono y volví a mi libro. Para esa tarde, lo que había anticipado había comenzado a suceder. Mía tenía una forma particular de manejar la narrativa. Era hábil en eso, lo que en parte me había mantenido en la relación más tiempo de lo que la evidencia justificaba. Podía tomar cualquier situación y encontrar el ángulo desde el cual ella era la protagonista, y no era tímida en distribuir ese ángulo amplia y rápidamente. Sabía por experiencia que su círculo de amigos tendría la versión de los hechos que ella quería que tuvieran antes de que terminara el día. Lo que no había tenido en cuenta del todo era que su círculo de amigos no era enteramente su círculo. Había superposición. Había personas que habían escuchado ambas versiones de las cosas durante 2 años y medio. Personas que habían estado en la habitación cuando Mía dijo cosas que contradecían la historia que ahora estaba contando, y personas que simplemente habían estado prestando más atención de lo que ella se daba cuenta. Jordan era una de esas personas. Jordan había sido un amigo en común desde el principio, y Jordan tenía una memoria larga y una baja tolerancia a la historia revisionista. Recibí un mensaje de Jordan a las 7 de esa noche. Publicó un estado. Decía, «no repetiré todo, pero la versión corta es que rompiste con ella de la nada y sin razón en su cumpleaños, y está devastada y fue completamente sin provocación, y claramente tienes problemas de compromiso». Leí eso y dejé el teléfono. Luego lo levanté de nuevo y escribí. «¿Quieres saber lo que me dijo el sábado por la noche antes de que me fuera?» La respuesta de Jordan llegó rápidamente. «Sí». Le conté, las palabras exactas tan precisamente como las recordaba,
con el contexto de cómo lo había preparado y lo que había estado esperando que fuera mi respuesta. La respuesta de Jordan tardó unos 3 minutos. «Oh», escribió. «Entonces, ¿realmente dijo eso?» «Sí», dije. Otra pausa. «En la publicación», dijo, «ya hay como 40 comentarios». Me lo imaginé. Imaginé a Mia en su cumpleaños, sola en su apartamento con el viaje cancelado y sin reservación para cenar y sin regalo, viendo cómo se acumulaban las respuestas de simpatía, curando su sufrimiento para convertirlo en contenido. Esperando que llegara la validación de personas que solo tenían su versión de la historia. Hay algo que puede suceder en esas secciones de comentarios cuando llega la imagen completa, cuando alguien que realmente conoce los hechos aparece con la parte de la historia que faltaba. La simetría se derrumba muy rápidamente. Jordan volvió a escribir a las 8:30. «Se está complicando por allá», dijo. «Algunas personas están haciendo preguntas para las que no tiene buenas respuestas». Hizo una pausa. Eliminó la publicación. Me quedé con eso por un momento. No con satisfacción exactamente. Algo más tranquilo que la satisfacción, más como la sensación de un sistema que finalmente funciona como fue diseñado. No había nada en el marco de Mia para una situación en la que la narrativa colapsara. Toda la arquitectura de su autopresentación dependía de ser creída antes de que pudiera llegar la otra versión de la historia. Había construido su queja pública y rápidamente, que era la jugada que generalmente funcionaba. Pero esta vez no había funcionado porque las personas que estaban allí sabían cuáles eran realmente las condiciones iniciales. Me envió un mensaje de nuevo a las 9. «Sé que hablaste con Jordan», decía el mensaje. Eso fue algo muy bajo. No respondí. Durante la semana siguiente, escuché cosas de segunda mano, como siempre sucede después de que un círculo social compartido se fragmenta. Mia le había contado a un grupo de amigos una versión, a un grupo diferente una versión ligeramente diferente, y las versiones no se sostenían cuando se ponían una al lado de la otra. Esto sucede cuando la historia que se cuenta está diseñada para producir una respuesta específica en lugar de describir lo que realmente ocurrió. Aparecen pequeñas inconsistencias. Las personas que no formaban parte de la historia pero que conocen a los involucrados comienzan a hacer preguntas aclaratorias, y las respuestas a esas preguntas requieren más ajustes y, finalmente, toda la estructura requiere más mantenimiento del que vale. No participé en nada de eso. Tuve una conversación con Jordan, que quería entender lo que pasó, y le di los hechos sin comentarios y le dije que hiciera lo que quisiera con ellos. Después de eso, me mantuve al margen. La historia no necesitaba mi ayuda para encontrar su forma. Fui a casa de Dom el sábado y asamos filetes y vimos un partido, y me preguntó 2 veces si estaba bien. Y ambas veces dije que sí. Y ambas veces lo decía más en serio de lo que hubiera predicho. Lo que había entendido de pie en la puerta de mi apartamento ese domingo por la noche mientras Mia estaba en medio de la sala con los brazos cruzados era algo que debería haber entendido mucho antes. Yo había estado construyendo algo que creía que estábamos construyendo juntos. Había estado tratando la relación como un proyecto compartido con una dirección compartida. Había estado invirtiendo en ella, planificando a su alrededor, convirtiéndola en el punto fijo en relación con el cual organizaba otras cosas. Pero Mia no había estado haciendo lo mismo. Mia había estado obteniendo lo que necesitaba del acuerdo mientras mantenía sus opciones, en el sentido más amplio, abiertas. No necesariamente otras personas, aunque ya no estaba seguro de que eso no fuera parte de ello. Más fundamentalmente, ella no había estado dispuesta a cerrar la posibilidad de una vida diferente, la vida de soltera, la vida donde sus elecciones fluían hacia afuera sin rendir cuentas. Y no había estado dispuesta a ser honesta sobre eso de una manera que le hubiera requerido elegir de verdad. Quería la calidez y la estabilidad de la relación y la ausencia total de sus obligaciones. Y había estado manejando esos 2 deseos simultáneamente. Y cuando ese manejo se volvió incómodo, había intentado negociar un nuevo acuerdo sin nombrar realmente lo que estaba pidiendo. Lo que estaba pidiendo era permiso para tenerme cerca en sus términos, sin que yo tuviera términos propios. Una persona que se comunica de buena fe, le había dicho por teléfono, no empieza pidiéndole a su pareja que prometa no reaccionar. Eso era cierto. Pero la versión más completa de lo que había entendido sentado en el arcén de la autopista ese domingo por la noche era más simple.
Una persona que está genuinamente en una relación, que está genuinamente presente en ella, no experimenta la existencia de su pareja como una restricción a su libertad. La experimenta como un tipo diferente de libertad. La libertad de tener a alguien, la libertad de ser conocido. Mia nunca lo había experimentado de esa manera. Yo había sido la red de seguridad, el centro estable, lo que siempre iba a estar ahí para que ella pudiera organizar todo lo demás a su alrededor sin preocuparse. Había estado, sin darme cuenta, cumpliendo el papel de opción permanente en lugar de pareja elegida. Y cuando dejé de ser permanente, cuando la red desapareció, toda la estructura de lo que ella había estado haciendo se hizo visible. 3 semanas después de la ruptura, recibí un largo mensaje de texto de un número que aún no había bloqueado porque lo había estado haciendo gradualmente. El texto era de un tono más tranquilo que los que habían llegado antes, menos acusatorio. Reconocía, de una manera cuidadosa, que tal vez las cosas que había dicho habían sonado mal, que no había tenido la intención de hacerme sentir no deseado, que había estado pasando por algo y no lo había manejado bien. Terminaba con: te extraño. Creo que cometí un error. ¿Podemos hablar? Lo leí, de pie en el mostrador de mi cocina con mi café de la mañana. Pensé en el viaje que había planeado. La habitación de hotel con la vista que había solicitado específicamente, el restaurante al que había llamado 2 veces para confirmar la reservación. Los 4 días que había reservado de un horario de trabajo que no los cedía fácilmente. Los 2 años y medio de planes de cumpleaños y cenas y viajes en coche y estar presente. La inversión continua de tiempo y atención y cuidado que yo había entendido como el contenido de una relación y que Mia había entendido como un recurso del que estaba haciendo uso. Pensé en la frase. Extraño la sensación de no tener que rendirle cuentas a nadie. Abrí la configuración de mi teléfono y agregué el número a la lista de bloqueo. La notificación que nunca vería decía: mensaje no entregado. Afuera de la ventana de la cocina, era una mañana de sábado de noviembre. La luz era tenue y temprana y no tenía a dónde ir. Rellené mi café y tomé el libro que había estado leyendo durante un mes, ese al que siempre quería volver y nunca tenía tiempo. Y me senté a la mesa y leí hasta el mediodía. Había algo que había aprendido de 9 años de trabajo de ingeniería, y es que la integridad de una estructura depende enteramente de la honestidad de sus cimientos. Puedes construir algo con una apariencia muy convincente sobre una base comprometida. Puedes llegar bastante lejos antes de que el problema se haga visible, pero el problema siempre estuvo ahí, y eventualmente la carga excede lo que la base comprometida puede soportar. Y en ese punto, es mejor haberlo descubierto antes de que se construyera más encima. Había estado construyendo sobre cimientos comprometidos durante 2 años y medio. Tenía 26 años en un tranquilo sábado de noviembre con una taza de café y un libro y el resto de mi vida por delante. Y había descubierto el problema antes de construir nada más encima de él. Eso parecía suficiente. Parecía exactamente suficiente. Historia 2. Mi esposa me mandó un mensaje: estoy con mis amigas. Mi teléfono se está quedando sin batería. No me esperes. Le envié a su amiga la ubicación exacta. Su teléfono volvió a la vida mágicamente, a través de todas esas llamadas frenéticas. Llegué a casa un jueves y encontré a Ximena frente al espejo de la recámara, inclinándose como si estuviera a punto de conocer al gobernador. Arracadas plateadas, ojos ahumados, ese top negro que ella dice que es solo un top y que todo hombre en el planeta sabe que no es solo un top. Dejé la bolsa del súper sobre la cómoda. Noche de cita y nadie me avisó. Ella no levantó la vista. No seas dramático. Brenda me mandó mensaje. Noche de café con las chicas. No me esperes despierto. ¿Qué café hace un delineado de ojos así? Ella me dirigió una mirada rápida. El que tiene iluminación desde arriba. Me reí entre dientes y guardé el ticket en mi cartera. No nací ayer, pero también he sido esposo el tiempo suficiente como para elegir mis batallas. Después de 10 años, aprendes a juzgar no por el atuendo, sino por el patrón. En aquel entonces, no había patrón. O tal vez yo simplemente no estaba prestando atención. Mándame mensaje si necesitas que pase por ti, le dije. Marcos, no tengo 16 años. Bien. Entonces sabes cómo pedir un Uber si te cansas.
Ella tapó el labial, besó el aire a 30 centímetros de mi mejilla y agarró su pequeña bolsa cruzada. No cierres el pasador de arriba. Enterado. Ella se fue. Puse los cortes de carne en el refri y me dije a mí mismo que estaba bien. Ella merecía una noche fuera. Si hubiera sabido hacia dónde se dirigía esto, habría quemado esos cortes a propósito solo para marcar el día. El primer fin de semana fue lindo. El segundo fin de semana fue, no te importa, ¿verdad? El tercer fin de semana, ella comenzó a enviar el mismo mensaje con diferentes emojis. Con Brenda. Vuelvo tarde. Los emojis hacían gran parte del trabajo pesado. Para el mes siguiente, nuestra casa sonaba como el lobby de un hotel con un solo empleado. Yo asaba la carne. Yo apartaba un plato. Yo comía el mío, y el de ella iba al microondas sin tocar. Saqué el tema en el desayuno. El horario se está poniendo interesante, le dije, sirviendo café. Estás fuera tarde 3 noches esta semana. No quiero ser un tope en tu entrada. Ella estaba scrolleando la pantalla de su celular. Estás pensando demasiado. Es solo una racha. El trabajo es pesado. Las chicas son mi reinicio. ¿Reinicio de qué? De estar activa. Siempre estoy activa. Removí mi café. Entonces apaguemos algunas cosas. Cenar 2 veces por semana en casa. Celulares abajo. Elige las noches. Ella guardó el celular en su bolsa del pantalón. Solo dije que necesitaba espacio. No dije que tuviéramos que sentarnos en las piernas del otro. Solo elige 2 noches. Sus ojos hicieron un pequeño cálculo. Bien. Martes y jueves, pero llegaré tarde los jueves. ¿Pilates? Entonces martes más un desayuno de fin de semana. Esa es mi contraoferta. Estás negociando como si fuera un contrato. Lo es. Un contrato de 10 años. Necesita un anexo. Ella sonrió con suficiencia, no sin amabilidad. Eres un ridículo. Ridículamente razonable. Está bien, señor abogado, dijo ella y chocó su taza con la mía. Martes. Tuvimos un martes limpio. Salmón, un programa de la tele. Charla trivial sobre Luis del Taller y su hijo pequeño que sigue escondiendo el control remoto de la tele en el congelador. El jueves, ella llegó a casa a las 10 en punto, besó el aire de nuevo, se bañó y se fue a la cama con un podcast. El sábado, ella tuvo una hora con Brenda que se convirtió en un Uber a medianoche y una risa en el pasillo que escuché a través de la puerta. ¿Todo bien? Pregunté desde la cama. Ella entreabrió la puerta. Estamos bien, Marcos. No seas el prefecto del pasillo. Soy el tipo que paga la luz. ¿Quieres que camine de puntitas? Quiero que valores el silencio después de medianoche o que te quedes fuera. Eso me ganó una mirada que decía, podría hacerlo. El lunes, puse la primera regla por escrito. No en un mensaje de texto, en papel. Pegué una nota dentro de la alacena donde ella guarda los pretzels. Los martes son nuestros. El desayuno del sábado es nuestro. Si los planes cambian, cambian con ambas firmas. Ella puso los ojos en blanco cuando la encontró. ¿Crees que tenemos 12 años? Preguntó. Creo que necesitamos un marcador. Brenda la está pasando mal, dijo ella, rebuscando en la alacena. Estoy siendo una buena amiga. No lo dudo. Ella me necesita. Yo también. Eres un hombre adulto. Exactamente. Ella dejó los pretzels abiertos y subió las escaleras. La bolsa crujió como su propio argumento. La cerré, alineé los frascos de especias y pensé, ¿esto es una racha o una señal? Decidí que lo trataría como una racha, pero comencé a tomar notas de todos modos. Horas, noches, peticiones razonables, sus respuestas. Cuando te respetas a ti mismo, anotas las cosas. El viernes siguiente, recibí un mensaje a las 6:37. Con Brenda. Noche de chicas. No me esperes.
Respondí, el martes y el sábado siguen siendo nuestros. Esta noche es viernes. ¿Traes puesto el atuendo de iluminación cenital? Ella respondió con un emoji de risa. Se sintió como recibir una palmadita en la cabeza. En el taller el sábado, Luis suspiró mirándome mientras cargábamos una caja de herramientas en la camioneta de un cliente. Te ves como mi perro cuando el gato del vecino se sienta en la barda, dijo. Serio y confundido. Estoy bien. Hablas como mi esposa cuando dice que está bien. Estoy reequilibrando, le dije. Ajustando mi carga de trabajo. Traducción, ¿estás molesto? Estoy endureciendo las reglas, dije. Y eso estaba más cerca de la verdad. Luis me pasó la matraca. Ponlas por escrito, hombre. Pon todo por escrito. ¿Lo hice? Entonces apégate a ello. Planeo hacerlo. También planeo dejar de ser el último en enterarse. Después de la comida, mientras esperaba una entrega, busqué cómo compartir la ubicación entre parejas. Nuestros celulares ya tenían la función. Todo lo que tomó fue una configuración que ella había aceptado el día que nos mudamos de nuestro primer departamento porque le gustaba ver cuando me dirigía a casa. Misma aplicación, nuevo propósito. Activé el interruptor para las alertas y dejé la pantalla en blanco. No estaba interesado en jugar al detective. Estaba interesado en no jugar al idiota. Esa tarde, hice hot cakes. Puse su plato junto a la ventana como una ofrenda. Ella bajó las escaleras justo cuando yo volteaba la segunda tanda. ¿Hiciste hot cakes sin mí? Preguntó, con el pelo recogido y algo que decía que iba a algún lugar de nuevo. Son las 6 de la tarde. Una comida tardía se convirtió en una cena temprana. Ella olió el aire. Huele bien, como sea. Dijimos que el desayuno era nuestro. Tuve un brunch con Brenda. El brunch no estaba en la lista. Ella se encogió de hombros. Lo haremos mañana. Lo haremos el martes, repliqué y deslicé los hot cakes en mi plato. La ventana del desayuno se cierra a las 11 en punto. Lo intentaremos de nuevo el próximo fin de semana. Eso es mezquino. Esas son las reglas. Ella soltó un suspiro, luego se suavizó. Está bien, te escucho. Estaré en casa para las 10 esta noche. Está bien. Veremos algo. Tú eliges. Sonó como aceite de oliva en una bisagra rechinante. Esa fue mi primera ilusión de cambio. Limpié el comal. Entonces así es, dije. Pon un temporizador. Ella sonrió levemente, me besó la mejilla correctamente esta vez y mandó un mensaje rápido. Le diré a Brenda que no puedo llegar tarde. ¿Ves? Nos comprometemos. Bien. A las 10:15, recibí un mensaje. Estamos saliendo del café. 5 minutos. A las 10:40, ella entró riendo suavemente en su celular. Sí, te veo, le dijo a quien fuera. Sí, llegué a casa. Órale, bye. ¿Se rompió el temporizador? Pregunté. Tráfico. Un sábado después de las 10. Choque en el periférico. Ella se quitó los zapatos junto a la puerta como prueba de algo. ¿Vemos algo o estás cansada? Pregunté. Ella revisó su celular. Hagámoslo mañana. Estoy agotada. Se dio un baño, vino a la cama y roncó como una persona sin preocupaciones. Me quedé despierto calculando líneas de tiempo. Contrato de 10 años, me dije a mí mismo. No es por nada. Empuja una vez más. El martes, tomé la iniciativa en terreno neutral. A nuestro vecino, don Joaquín, le gusta sentarse en su entrada y juzgar las orillas del pasto. Elegí el momento en que Ximena lo saludó de camino a su coche. Hola, don Joaquín, grité. Estamos haciendo nuestra cena de martes. Tratando de traer de vuelta los buenos hábitos. Él levantó su termo. Un horario es la mejor barda de un matrimonio. Me gustan las bardas, dije, lo suficientemente fuerte para que Ximena escuchara.
Te dicen dónde puedes y dónde no puedes poner los pies. Ximena se detuvo en el coche. ¿Estás dando una plática, Ted? Solo haciéndole saber a nuestro vecino por qué no tocar a la puerta a las 7. Don Joaquín le guiñó un ojo. Los jóvenes hoy en día olvidan comer juntos. Tomado en cuenta, dijo Ximena, subiéndose al asiento del conductor. Yo había trazado una línea pública. Ella sabía que yo la había trazado. Así es como empiezas a doblar un patrón. Haces una regla a la vista de todos. Cenamos esa noche. Ella estuvo presente y platicadora. Me contó una historia sobre un cliente que llevó un labrador a su silla de estética y quería que el perro tuviera fleco para el verano. Nos reímos. Ella deslizó su celular en el cajón a mi petición y lo dejó allí durante 2 horas enteras. Dejé caer mis hombros por exactamente ese tiempo. Después, ella se acurrucó a mi lado en el sofá. «¿Ves?», dijo ella, «estamos bien». «Exageraste». «Estamos volviendo a estar bien», respondí. «Lo haré mejor. Quiero hacerlo. De verdad quiero». Eso fue suave y bien colocado. Lo tomé tal cual y nos hice el desayuno a ambos a la mañana siguiente. Pero para el jueves, ella estaba vestida con ese top que brilla en la oscuridad de nuevo, mandando mensajes como si estuviera planeando un asalto. Pensé que los jueves eran de Pilates, dije, amarrándome las botas. Pilates se cambió. Fuera después de las 10. Ya veremos. Ximena, le dije, no te voy a perseguir por toda la ciudad. Si planeas estar fuera tarde, avísame antes de irte. No eres mi papá. Y tú no eres un misterio. Me gusta la información. Nos mantiene fuera de peleas estúpidas. Ella me dio esa sonrisa de nuevo. Te preocupas como un abuelito. Planeo como un mecánico, repliqué. Los sistemas se rompen cuando te saltas el mantenimiento. Sobrevivirás a unos cuantos cambios de aceite perdidos, dijo ella y pasó de largo. Tomé mi propio consejo al día siguiente en la comida. En el taller, Nacho, el de al lado, me hizo señas para que entrara a su garaje. Tiene una boca que trabaja como su compresor. ¿Cómo va la felicidad doméstica, mi buen? Más doméstica, menos felicidad. Él chifló. ¿Es ese el tipo de cosa que dices antes o después de hablar con un abogado? No te adelantes, dije. Todavía estoy ajustando el carburador. Él se rió entre dientes. Siempre fuiste el tipo con la lista de verificación. Las listas de verificación salvan matrimonios. O los terminan limpiamente. Le dije que estaría cambiando mi horario. Ya no voy a estar en casa como el tapete de bienvenida. La cena del martes se queda. El desayuno del sábado se queda. El resto es conforme vayan llegando. Así que estás agendando tu propio tiempo como un contratista. Exactamente. Golf contigo el domingo por la mañana. Póker en casa de Luis el viernes. Le diré las nuevas reglas esta noche. ¿Quieres que sea testigo?, preguntó Nacho, sonriendo. Sin show, dije. Solo hechos. Esa noche, lo expuse. Ximena, me estoy sacando del modo de espera, le dije mientras doblaba la ropa limpia. Estaré en casa cuando esté en casa a menos que hayamos acordado algo. Los martes y sábados están grabados. El resto es variable. Si quieres tiempo, ponlo en el calendario antes del mediodía del día anterior. Ella me observó desde la puerta. Me estás poniendo en un calendario. Me estoy poniendo a mí en uno. Has estado en tu propio horario. Me estoy uniendo a ti allí. Entonces, me estás castigando. No, estoy igualando ritmos. Si no quieres hacer de nuestro tiempo una prioridad, no guardaré asientos vacíos. Ella cruzó los brazos. Estás siendo frío. Estoy siendo claro. Ella abrió la boca, la cerró y luego entregó la segunda ilusión. Dulzura total. Salgamos el sábado, dijo. Solo nosotros. Sin celulares. Puedes elegir cualquier lugar. Incluso usaré el vestido que te gusta.
Suena bien, dije, pero lo marqué. La dulzura es cara cuando aparece solo después de un límite. Llegó el sábado. Probamos un lugar nuevo con paredes de ladrillo y cortes de precio medio. Platicamos como adultos, no haciendo audición. Ella se inclinó hacia mí. Se rió en los lugares correctos. Incluso planeamos un viaje de un día para el mes siguiente. Manejando a casa, ella apretó mi mano. «¿Ves? Estamos bien», murmuró. «Podemos estarlo», dije, y me estacioné. El domingo, ella durmió hasta las 10, dijo que estaba cansada, luego dijo que Brenda tuvo una crisis que no podía ignorar, luego preguntó si me importaba si la llevaba a una cena temprana. Le recordé la regla del calendario. «Te lo estoy diciendo ahora», dijo con una sonrisa que lo convertía en una broma. «Así no es como funcionan los horarios. Te traeré postre». «Tráeme respeto», dije. Ella se rió como si fuera una frase de una sitcom y subió a bañarse. A las 7:22 de esa noche, envié, «¿A qué hora llegas a casa?». Su respuesta, «Con las chicas». «Podría ser tarde». «No me esperes». «A las 9:30, ¿necesitas que pase por ti?». Sin respuesta. «A las 10:12, ¿sigues viva?». «A las 10:18, estoy con las chicas». «El celular se está muriendo». «No te preocupes. Vuelvo tarde». La pequeña burbuja del entregado no cambió a leído. Luego las llamadas se fueron a buzón como si ella se hubiera caído del mapa. Excepto que no lo había hecho. La gente no se cae del mapa. Se caen de los esfuerzos de otras personas. Abrí la aplicación de ubicación. El punto pulsaba cerca de un motel barato junto a la carretera. No cerca de la casa de Brenda. No cerca de ningún café. Justo al lado de un letrero de neón y una fila de puertas con pintura descarapelada. Miré la pantalla hasta que mi lógica se quedó sin palabras educadas. Luego le envié un mensaje a Brenda. «Oye, dile a Ximena que puedo ver el lugar que eligió para su noche tarde. Mándale esta captura de pantalla. Asegúrate de que entienda que es de mi parte». Brenda escribió media oración y se detuvo. 3 minutos después, escribió, «No estoy involucrada». Respondí, «Ya estás involucrada». Le envié a Brenda la captura de pantalla y un emoji de pulgar arriba. 15 minutos después de eso, el celular de Ximena resucitó como Lázaro con brillo labial. Llamada tras llamada. Observé cómo el punto comenzaba a alejarse del motel, hacia casa. Las ruedas estaban en movimiento, y no eran las mías. Eso era nuevo. Eso también era suficiente. Saqué la maleta del closet. La puse sobre la cama y empaqué. No mi ropa. La de ella. Los jeans que ella dice que le quedan solo cuando no come pan. Los suéteres que ella cuida de la secadora como una madre cisne. Los zapatos que viven en sus propias bolsas de tela porque son especiales. Artículos de aseo. 2 trenzas de ligas para el pelo. Su crema facial que jura que la farmacia dejó de vender porque las cosas buenas siempre desaparecen. Cuando la cerré, la llevé rodando hasta la puerta y la puse junto a la mesa del pasillo. Luego tomé la llave de repuesto de su llavero, la que guarda en el platito. La puse encima de la maleta. Moví mis botas de trabajo y mi caja de herramientas de la entrada al garaje y las alineé junto a la puerta. Cambié el código de la cerradura inteligente como si estuviera cambiando un filtro. Ella entró con una cara preparada para discutir y vio la maleta. «¿Estás empacando?», preguntó. «Lo estoy haciendo». «¿Te vas por esto?». Me limpié las manos en un trapo. «Ese es tu equipaje. No quiero que lo arrastres por el piso». Su boca hizo una pequeña contracción antes de la actuación. «¿Crees que esto es lo que piensas?». «No lo es. El mapa dice lo que dice». Estábamos cansadas, dijo ella, y la improvisación comenzó. No queríamos manejar de regreso a medianoche. Compartimos un cuarto. No pasó nada. ¿En serio, Marcos? Respira, dije. Reservaste un motel para descansar. No seas dramático.
Y apagaste tu celular porque el descanso es ruidoso. Mi celular se murió. Entonces, ¿cómo resucitó cuando Brenda te mandó una foto de tu punto junto a un letrero de neón de vacante? Ella parpadeó una vez e intentó un nuevo ángulo. Bien, conseguimos un cuarto para que Brenda pudiera llorar en privado. Sabes que ha sido un desastre. Estás haciendo que todo se trate de ti. Me reí porque a veces la risa es el único sonido limpio que queda. Esa es tu mejor versión. No estás escuchando. Estoy escuchando la logística, le dije. Elegiste una dirección que nunca habías elegido antes. Me dijiste que tu celular se estaba muriendo y bloqueaste las llamadas de un solo número, el mío. No te moviste durante 2 horas. Si quieres que crea una historia sana sobre pijamadas, necesitas practicarla en el espejo. Esto es una cosa pequeña y estúpida, replicó ella. Llevamos casados 1 década. Tiras eso a la basura porque no quise manejar. No estás escuchando, dije. Va de nuevo. No estoy tirando nada. Lo estoy poniendo abajo. Tú lo rompiste, y acabas de confirmarlo. Ella miró la maleta como si pudiera morderla. No hablas en serio. Esas son tus cosas. Vas a volver al número en el que dijiste que solo necesitabas dormir. No tiene sentido desperdiciar la reservación. Estás loca. Se me acabó la paciencia. Ella se acercó un paso más. Todavía no sabes nada. Tienes puntos en una pantalla. Eso no es prueba. No necesito un juzgado, Ximena. Necesito respeto, y ya no estoy comprándolo. Ella comenzó a llorar entonces, lluvia bajo demanda. La tercera ilusión, la última carta. Fue solo una vez, soltó. Fue estúpido. No significó nada. ¿No es obvio? No puedes destruirnos por un error. Somos más que una noche. Me quedé allí y dejé que las palabras colgaran entre nosotros. Eran palabras de aromatizante, destinadas a disfrazar, no a limpiar. Llegas tarde, dije. ¿Qué significa eso? Significa que pedí 2 noches. Planes claros. Celular prendido. Te di un calendario. Construí bardas. Te reíste y te las brincaste. Y ahora quieres que te aplauda por volver a casa cuando se prendieron las luces. Fue una vez. Tú y yo éramos una cosa, respondí. Ahora somos 2 cosas separadas. Toma la maleta. La llave está en la mesa. Recibirás un correo mañana sobre la logística. Ella miró a su alrededor como si sus muebles pudieran argumentar por ella. Te arrepentirás de esto, dijo, con voz aguda. Todos sabrán lo que hiciste. Todos sabrán que me salí, dije. Eso es suficiente. Ella agarró el asa. Cerró la puerta de golpe al salir como si quisiera que las bisagras aprendieran algo. La maleta rebotó por los escalones de la entrada. Motor, luces traseras, fuera. Dormí como una persona que finalmente admitió que la casa estaba en llamas y salió al jardín. ¿Tranquilo? No en paz, exactamente, pero honesto. A la mañana siguiente, imprimí 3 hojas de papel. Una era una lista de cuentas. La segunda era un horario impreso para el próximo mes con mi tiempo reservado. La tercera era una carta, simple, objetiva, sin signos de admiración. Las llevé al despacho de un abogado porque quería una salida limpia, y quería que la hiciera alguien que se dedica a hacer salidas limpias para ganarse la vida. Sin show, sin rabia, solo firmas e instrucciones. Cuando regresé, moví su correo a una caja etiquetada, cambié la contraseña del Wi-Fi y programé una entrega para una nueva chapa de código para la puerta principal. La logística es lo que haces cuando las emociones quieren caos. Por la tarde, estaba en casa de Luis para jugar al póker. Me miró diferente cuando me senté con mi entrada. ¿Estás bien?, preguntó. Ya acabé, dije. Puso una mano en mi hombro. ¿Respeto? Nacho lanzó una ficha al centro. ¿Necesitas quedarte en mi casa algunas noches? Estoy bien. Ella tiene una reservación.
Chiflaron bajo. Luego jugamos a las cartas. Hablamos de americano y refacciones de camionetas. Comimos pizza mala. Me reí más de lo que lo había hecho en un mes. 2 días después, me encontré con Ximena en el café junto a su estética. Lugar público, a media mañana, testigos por todas partes. Eso fue intencional. Cuando la gente se acostumbra a mandar en tu horario, la claridad se siente como un ataque. Mejor ser claro donde los baristas puedan escuchar. Ella entró con lentes de sol puestos y una falsa calma colgada sobre ella como una joya. Estás siendo cruel, abrió ella, sentándose en la silla. Estoy siendo eficiente. Me mandaste un correo como si fuera tu empleada. Te mandé un correo como si el asunto fuera delicado y documentado. Te dije que fue una vez. Te dije cualquier versión que esperabas que creyera. Ella golpeó la mesa. Dije que lo siento. Lo escuché. También escuché que le decías a Brenda que estoy exagerando. Su boca se abrió de golpe. ¿Ella te lo dijo? No necesitaba hacerlo. Eres predecible. Ella cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Quieres castigarme con algún proceso largo? No. Te quiero fuera de la casa para el viernes. Cubriré un mes de tu motel porque no dejo a la gente en una zanja. Incluso cuando se salieron del camino. Después de eso, estás por tu cuenta. Ella trató de cambiar de táctica. Podríamos tomarnos un tiempo separados, no volar todo por los aires. Ya estamos separados. Simplemente dejé de fingir. Estás tirando a la basura una década. Construimos una década. El mes pasado, derribaste una pared. Las casas no se mantienen así. Ella intentó un último pequeño corte. No eras exactamente emocionante para volver a casa, Marcos. Tomé un trago de café y lo dejé. Tienes razón. Me volví aburrido. Pagué recibos y arreglé llaves y pedí los martes. Olvidé ser un circo. No me disculpo por eso. Búscate una carpa si eso es lo que quieres. Ella se recargó en el respaldo como si la hubieran cacheteado, pero eran solo palabras. Las palabras solo pueden doler cuando son verdaderas. La gente pensará que me dejaste, murmuró. Pensarán lo que tú les digas. Ya no corregiré mensajes. Siempre fuiste bueno controlando. Soy bueno con los estándares. Ella se volvió a poner los lentes de sol. Sabrás de mí, dijo. Mándalo a mi correo, respondí y me levanté. Última cosa, no intentes la visita llorosa en la puerta. Trabajo hasta tarde. El código de la puerta cambió. Ella se rió una vez, corta y cruelmente. Disfruta de tu libertad. Planeo hacerlo, dije, y la dejé con una taza vacía y una audiencia que fingía no mirar. Esa noche, recibí una llamada de mi hermana, Clara. Ella no sabía nada hasta que escuchó la última página de mi tono. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy limpio, le dije. ¿Tan mal? Peor, porque fue una estupidez. ¿Quieres venir a cenar? Gracias. Tengo planes. ¿Qué planes? Golf con Nacho a las 7. Cartas con Luis el viernes. Cocinar algo con sazón real el domingo. Ella resopló. Suenas más ligero. Lo soy. Llegó el viernes. Ximena mandó un mensaje largo por la mañana, del tipo que la gente escribe cuando intenta plantar una versión de los hechos en tu cabeza. Tenía las palabras una vez y error de madrugada y reacción exagerada más de una vez. Tenía todavía podemos arreglar esto. Terminaba con, le estoy diciendo a la gente que te dio miedo. Respondí, diles lo que sea que te ayude a dormir. Yo no duermo junto a cuentos. Regresa el control del garaje por correo. Eso es todo. Ella no respondió. Fui a trabajar. Cambié el aceite en un coche propiedad de una señora que me recuerda a mi abuela y que golpearía a un hombre del doble de su tamaño si se lo mereciera. Compré tacos de camino a casa. Me senté en mi pórtico trasero y comí en silencio.
Las cigarras hicieron su canción. Don Joaquín levantó su termo desde el otro lado de la barda. Hiciste lo correcto, dijo, como si estuviéramos en el estacionamiento de una iglesia. Hice lo necesario, respondí. El domingo, Brenda me mandó un mensaje al mediodía. ¿Estás bien? Lo ignoré. Luego mandó, ella le está diciendo a la gente que la dejaste porque eres controlador. Respondí, ella puede tener la narrativa. Yo tendré la llave de la casa. Brenda, ella no está bien. Yo, le advertí y le di fechas. Ella eligió la velocidad sobre los frenos. No es mi chamba detener el coche. Brenda, ¿justo? Yo, espero que encuentre lo que está buscando. Y que le pida invitaciones de calendario. Brenda, eres gracioso para ser un tipo que acaba de perder a una esposa. Yo, no perdí a nadie. Solté a alguien. Semana tras semana, la vida se volvió menos teatral. Moví mi horario del taller a 4 días de 10 horas, lunes libres. Arreglé los escalones traseros. Por fin. Compré una camioneta usada con recubrimiento en la caja y aprendí que te puede gustar un objeto sin casarte con él. Comencé a ver a una mujer llamada Natalia del banco. Inteligente, humor seco, el tipo de persona que te dirá que tienes el cierre abajo antes de que entres en una habitación. Dimos caminatas lentas después de sus turnos y no fingimos que éramos nada todavía. Una tarde, un mes después de la noche de la maleta, me encontré con Luis y su esposa en el súper. Ella preguntó con cuidado, ¿cómo la estás llevando? Me encogí de hombros. Como un estante con menos libros. ¿Más ligero? Luis sonrió. Él está mejor que bien. De hecho, se rió de mis chistes de papá esta semana. Me reí de uno, corregí. No te pongas raro. Nos quedamos parados junto a los pollos rostizados y no mencionamos ningún letrero de motel. Esa noche, recibí un mensaje final de Ximena. Fue corto. Espero que seas feliz. La gente sabe lo que hiciste. Escribí de vuelta, lo soy. ¿Saben lo que hice? Hice valer un estándar. Esa es la única parte que me importa. Ella no respondió. De un amigo en común más tarde, escuché que se había mudado a un lugar pequeño al otro lado de la ciudad con una roomie que tenía un gato y una licuadora ruidosa. Comenzó a aparecer en diferentes bares con diferentes noches de chicas, probando nuevos puntos en nuevos mapas. Eso no es asunto mío. Lo que es asunto mío es la rutina. La mía es limpia. Café para las 6 en punto, taller a las 7. Golf cada 2 domingos en un campo que finge ser más difícil de lo que es. Cenas que no implican platos fríos dejados en un microondas. Y los martes siguen siendo sagrados. No por nostalgia, sino porque me gusta la forma de una regla que se mantiene. A veces la gente pregunta si la aceptaría de vuelta si llorara en la puerta. La respuesta está en mi pasillo, en la nueva chapa, en la soledad que no está vacía, en la ausencia de dulzura fingida. La respuesta está en la frase que no grité, no susurré, simplemente coloqué como una herramienta de vuelta donde pertenecía, tú ejecutaste tu patrón. Yo ejecuté mi plan. Y la puerta no giró para los dos lados. Epílogo, si necesitas uno. Imagina esto, yo en mi entrada con un vaso de té helado, una camioneta nueva estacionada y una mujer a mi lado que manda mensaje cuando llega 5 minutos tarde porque respeta el reloj. Tengo una noche de póker en la colonia, un horario que coincide con mis prioridades y una casa que guarda solo lo que invito a entrar en ella. En cuanto a Ximena, escuché que le dice a la gente que me fugué como si hubiera saltado de un barco. Déjala. No salté. Caminé por la pasarela, le di la mano al capitán y dije, no me gusta el destino. Luego me subí a mi propio bote y me fui con mi brújula intacta. Eso es todo lo que la historia necesita. Ni un héroe, ni un mártir. Solo un hombre que dejó de fingir que los puntos en un mapa eran accidentes y los llamó por lo que eran, decisiones. Yo también tomé las mías. Me elegí a mí. Y resulta que eso no fue una pérdida. Fue una resta. El tipo de resta que hace que las cuentas finalmente cuadren.